Buenas noches a todos nuestros asistentes. Este es el Enlace Latinoamericano-Europeo versión Ecuador, un proyecto de migrantes ecuatorianos y latinoamericanos en Europa y el Reino Unido, que tiene como objetivo construir de manera participativa y consensuada un espacio de integración y unión en lo cultural, lo social y lo político, con el fin de vigorizar la representación de migrantes latinoamericanos en Europa. Él, además, tiene el gusto de presentar el día de hoy a Ernesto Nieto, con quien vamos a abordar el tema Retos Económicos y Educativos 2020-2030. A continuación, me gustaría agradecer a todo nuestro equipo técnico, sin quienes no podríamos hacer este espacio. Gladys desde Bélgica, Bélgica desde Reino Unido, mi persona, Diego desde Londres, Javier desde Ecuador, Cristian también desde Londres, Tania, que el día de hoy no podrá estar, pero ella nos acompaña siempre desde Alemania, Santiago, que nos acompaña desde Guayaquil. También estamos con María Calle, que nos acompaña desde Italia. Todo este gran equipo que hacen posible el Enlace Latinoamericano Europeo versión Ecuador. A continuación, me gustaría dar la palabra a María Calle, quien va a continuar con este espacio. Buenas tardes, buenas noches, compañeros en Europa, Ecuador y con cualquier otra parte del mundo. Quienes nos acompañan conectados en el Zoom y a quienes nos ven a través de Facebook Live. Abrazos y bienvenidos. Desde el Enlace Latinoamericano Europeo, les agradecemos mucho por colaborar con nosotros participando en este conversatorio. Asimismo, a todo el equipo de trabajo que está haciendo esto posible. Un cordial saludo al compañero Ernesto Nieto. Mi nombre es María y me encuentro en Italia. Él le da la más cordial bienvenida a este espacio y es un honor poder tenerlo con nosotros con el tema Retos Económicos y Educativos 2020-2030. El compañero Ernesto es candidato a PhD en Economía por la Universidad de Coimbra, Portugal, en donde también es investigador en el Centro de Investigación Empresarial y Económica de la Facultad de Economía, CEBER. Sus áreas de investigación son educación, desigualdad, cambio tecnológico, dinámica industrial y concentración de mercado. En estos tópicos ha publicado varios artículos científicos y capítulos de libros, así como ha realizado presentaciones en eventos académicos de Alemania, Francia, España, Italia, Portugal, Ecuador, entre otras. Desempeñó las funciones de Subsecretario Nacional de Fortalecimiento del Conocimiento durante el periodo 2014-2017, miembro del Directorio de Institución Ecuatoriana de Crédito Educativo y Becas en el año 2014, Subsecretario Regional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de las zonas 3, 6 y 7 del Ecuador, durante el periodo 2013-2014, y asesor del Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación durante el periodo 2011-2013. Dicho esto, ahora le paso la palabra al compañero Ernesto, recordándole que cuenta con unos 20-25 minutos para presentar y unos 10-15 minutos para responder las preguntas. Bienvenido, tiene la palabra Ernesto. Muchas gracias María, muchas gracias Diego y muchas gracias a todos quienes conforman el Enlace Latinoamericano Europeo. He seguido muy de cerca todas las entrevistas, todos los conversatorios que he realizado y realmente para mí también es un honor participar en este espacio. Un saludo también a quienes están sintonizando este conversatorio, a toda la comunidad migrante en Reino Unido, en Europa, también a quienes están en América Latina, en Ecuador. Muchísimas gracias por participar en esta discusión y una vez más un gusto enorme compartir con ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre los retos económicos y educativos de la década 2020-2030. Y creo que no podemos hablar de los retos económicos y productivos para la siguiente década sin analizar la coyuntura en la cual nos encontramos. Estamos en este momento en una coyuntura electoral que justamente va a marcar qué tipo de camino vamos a seguir, ¿no? Cuáles van a ser las perspectivas o qué camino es el que vamos a cruzar en los próximos 10 años.
Y al respecto, creo que es importante enfatizar que el próximo 7 de febrero, en términos económicos, están en disputa dos modelos claramente definidos. O sea, por un lado, tenemos el modelo económico neoliberal, un modelo que el Ecuador lo conoce muy bien, que fue el hegemónico en Ecuador y América Latina durante la década de los 90 e inicios del nuevo siglo. Un modelo que ha sido también el hegemónico a nivel mundial durante los últimos 40 años, sobre todo en los llamados países desarrollados, a partir de la revolución conservadora de Margaret Thatcher y Ronald Reagan en Reino Unido y Estados Unidos respectivamente, y un modelo que ha sido justamente la brújula del accionar del gobierno actual de Lenín Moreno. Entonces, es un modelo que lo conocemos muy bien, ¿no? Y por otro lado tenemos otro modelo económico que cree en una mayor participación del Estado y en este caso una creación y un fortalecimiento de un denominado estado de bienestar, un estado que interviene más en los mercados, que regula, que participa, ¿no? Y es un modelo más o menos cercano a lo que ya vivimos en el Ecuador durante el periodo 2007-2017, ¿no? Entonces, en eso está en disputa. Ese modelo de estado de bienestar quizás bastante cercano a lo que se vive en algunos países de Europa o, por ejemplo, un modelo muy cercano quizás a lo que tienen los llamados países nórdicos, Finlandia, Suecia, Dinamarca, etcétera, es decir, con un estado más activo, ¿no? Ahora, entendiendo eso, entendiendo que esta disputa, vale la pena entender qué es lo que piensan en este caso aquellos que comulgan con la doctrina neoliberal, ¿no? Y históricamente, quienes abrazan al neoliberalismo como corriente hegemónica nos han tratado de convencer que el libre mercado siempre fomentará crecimiento económico, pleno empleo, una justa distribución de la riqueza generada, de los ingresos, que siempre va a fomentar innovación, cambio tecnológico, estabilidad macroeconómica, que maximizará siempre el bienestar de las personas y en específico el consumo de los individuos, ¿no? Desde esta perspectiva se asume que las capacidades de los individuos son sobre todo y principalmente innatas o genéticas, ¿no? Entonces, entendiendo esto y entendiendo que el mercado remunera a cada quien en función de sus capacidades, esta teoría y esta doctrina económica asume que la desigualdad es prácticamente un fenómeno natural, ¿no? Y que aquellos que más tienen son aquellos que son en teoría los más capaces, ¿no? Y aquellos que menos tienen serían los menos capaces. Justamente en función de ello hemos escuchado recurrentemente cuando se afirma que los pobres son pobres porque son menos capaces que los ricos, o que los pobres son pobres porque no se esfuerzan lo suficiente, porque no trabajan lo suficiente. Esos discursos se han posicionado, ¿no? También desde esta perspectiva, la innovación, la generación de conocimiento, sería básicamente una creación privada, una creación de las empresas, con el único objetivo de maximizar sus ganancias, ¿no? De acumular una mayor cuota de mercado, etc. Ese sería el incentivo para innovar. Y al final de cuentas, la libertad de mercado, esta liberalización, se termina reduciendo a la libertad de empresa, ¿no? Y cualquier acción, cualquier intervención del Estado que obstaculice, que socave esta libertad de empresa, supuestamente nos alejaría del llamado desarrollo, ¿no? Eso es como lo que se ha posicionado, lo que escuchamos de diferentes maneras, ¿no? Lo escuchamos en los medios de comunicación, de hecho en algunos casos forma parte de los pensum académicos de muchas carreras de economía o de la propia educación en general, ¿no? Se repite esto como si fuese lo cierto, como si fuese la verdad. No obstante, la historia, la evidencia ha demostrado que esto es más ideología que ciencia, ¿no? Yo les decía que Ecuador y América Latina conoce bien los resultados del neoliberalismo. De hecho, durante las 2 décadas que les mencioné, finales de la década del 90, inicios del nuevo siglo, en América Latina el neoliberalismo trajo consigo únicamente estancamiento económico, retraso tecnológico, aumento de la pobreza, aumento de la desigualdad, una altísima inestabilidad económica, ¿no? Aumento del desempleo, aumento de la informalidad, es decir, fue un fracaso rotundo. En el Ecuador, de hecho, durante ese periodo tuvimos una de las peores crisis de nuestra historia, en el año 1999, a partir de la cual migraron más de 3 millones de ecuatorianos y ecuatorianas, ¿no?
¿no? Fue el resultado de un modelo, o sea, ¿no? Siempre es importante tener en cuenta es que no es un acto fortuito, no es una cuestión azarosa, en realidad esto es el resultado de un tipo de política, de un tipo de modelo económico. A nivel mundial, asimismo, luego de 40 años de neoliberalismo, lo único que en este caso han tenido como resultado los países desarrollados ha sido una privatización del conocimiento, una excesiva concentración industrial, existen unos cuantos monopolios, oligopolios que tienen control pleno de determinados mercados, una excesiva desigualdad de ingresos, pocas personas, 10 personas, 15 personas concentran una cantidad escandalosa de la riqueza mundial, ¿no? Y creo que un tema también fundamental es que han puesto en riesgo la sostenibilidad ambiental, o sea, en esta lógica de la acumulación sin fin, de asociar riqueza a consumo, al final de cuentas lo que estamos es destruyendo lo más importante, que es la propia vida, ¿no? Entonces, después de 40 años en el liberalismo, los efectos del cambio climático, etcétera, o los resultados que tenemos en términos del cambio climático, no son tampoco un resultado fortuito, sino también son el resultado de un modelo económico. Y creo que los resultados también, o las contradicciones de este modelo económico, se han visto en mayor medida en esta pandemia, en esta crisis. O sea, sin duda alguna, este fue un evento inesperado para todas y para todos, pero el mayor impacto de la crisis cayó sobre los sectores de la población más vulnerables, aquellos que no tienen capacidad de ahorro, aquellos cuyo consumo depende de un trabajo diario, ¿no? Que generalmente es precarizado, es informal, ¿no? Que se enfrentaban a la disyuntiva si contagiarse o salir a buscar el alimento de cada día, y al final de cuentas ellos los exponía a un mayor nivel de contagio. Justamente las mayores tasas de contagio y mortalidad están en las poblaciones más vulnerables, ¿no? Entonces, esto es fruto de las desigualdades del sistema, las contradicciones del sistema, ¿no? Y que unos sectores se han visto más afectados por la crisis sanitaria y económica, y en el caso del Ecuador, exacerbado por el abandono del gobierno, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación, que son tan relevantes, han sido tan relevantes durante este periodo de confinamiento, tanto para el teletrabajo, la educación virtual, existe en nuestro país una altísima desigualdad en el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. En el Ecuador, 6 de cada 10 hogares no tienen un computador en casa, 6 de cada 10 hogares no tienen internet en casa. En el 20% más pobre, cerca del 90% de los hogares no tienen internet en casa. Entonces, esto, al final de cuentas, ha exacerbado mucho más la desigualdad, ha exacerbado mucho más la pobreza. Entonces, ese es el modelo, y lo que está en juego el próximo 7 de febrero es la continuidad o no de ese modelo económico, que tanto daño ya le ha hecho a nuestro país y le ha estado haciendo durante los últimos 4 años, que tiene una figura bien representada, en este caso, mediante la candidatura de Guillermo Lasso. Es el representante de la continuidad de un modelo económico, porque durante el periodo de Lenín Moreno se ha aplicado el plan de gobierno que tenía Guillermo Lasso en el 2017, y todas las políticas se aplicaron durante ese periodo. Entonces, el descalabro social que hemos vivido, que estamos viviendo, no es el resultado de una persona, de un hombre, es el resultado de un modelo que defienden determinados sectores poderosos de nuestro país y en general, ¿no?, en el mundo. Ahora, por el otro lado, ya si sabemos que los mercados exacerban las desigualdades, que el libre mercado genera estancamiento, desempleo, etcétera, ya queda claro que ese modelo no funciona, ¿no? Y en realidad lo que necesitamos es mayor acción colectiva, una mayor participación del Estado en la economía, para que, por ejemplo, disminuyan esas asimetrías de poder en los distintos mercados, que iguale oportunidades, por ejemplo, en términos de educación, salud y demás, que garantice derechos, ¿no? La historia, creo que todas las corrientes económicas están de acuerdo, por ejemplo, que el conocimiento es el factor más importante para determinar el crecimiento económico de largo plazo. Pero que también nos ha demostrado la historia es que este conocimiento, el desarrollo tecnológico, no se da por una mágica liberalización del comercio internacional. De hecho, cuando los países adoptan estas medidas de liberalización de su comercio
En la práctica lo que se fomenta es una reprimarización de sus economías, es decir, que sigan siendo mucho más dependientes, ¿no? Que sigan siendo dependientes de productos con bajo valor agregado. En muchos países ha demostrado que sobre todo en países en vías de desarrollo, cuando se liberaliza a ultranza el comercio internacional, lo que sucede es que se reduce la participación, por ejemplo, del sector manufacturero, ¿no? Que genera mayor valor agregado para el país. Se reprimarizan nuestras economías, nos volvemos más dependientes de los productos agrícolas, de los minerales, del petróleo, de las minas, etc., ¿no? Entonces, en realidad el conocimiento, la generación de conocimiento, es una creación colectiva que depende, en este caso, tanto sí, de la inversión de las empresas, por supuesto, pero no solo, depende también de una mayor participación del Estado, una inversión en ciencia y tecnología, en investigación, también de la inversión que hacen los trabajadores en su educación y a su vez el Estado en igualar el acceso a la educación. Entonces, ese es el modelo que debemos implementar, un modelo en el cual se logren balancear las relaciones de poder, en donde exista una mayor participación del Estado para disminuir las asimetrías, las desigualdades, igualar oportunidades. También en términos de crecimiento económico, un desarrollo que esté orientado hacia la protección del medio ambiente y no hacia su destrucción, y de tal forma que se preserve no solo el bienestar de las actuales generaciones, sino también el bienestar de las futuras generaciones. Eso es muy, muy importante, entonces tenemos que también, ahí el Estado juega un rol importantísimo, generando incentivos, direccionando los mercados, para que la propia producción y la propia generación de empleo vaya o fomente una preservación del medio ambiente. Y aquí, por ejemplo, ¿no? Escuchamos en campaña esta propuesta de la minería inversa, ¿no? Que se la ha tratado de forma peyorativa, con mucho desconocimiento. En realidad es un claro ejemplo de cómo se puede generar empleo, se puede generar crecimiento económico al mismo tiempo que se protege la naturaleza, porque la minería inversa no es otra cosa más que el reciclaje de los desechos tecnológicos para aprovechar, por ejemplo, los minerales, los metales que ya existen en equipos tecnológicos, en demás electrodomésticos, por ejemplo. No es solo el oro, o sea, son muchos otros metales, por ejemplo, es el silicio, el germanio, etcétera. Minerales que ya están ahí y que pueden ser reutilizados y que, por ende, al generarse este tipo de programas, lo que se fomenta es mayor desarrollo tecnológico, a la par que se protege el medio ambiente. ¿Por qué? Se protege la naturaleza. ¿Por qué? Porque estamos evitando que se siga ampliando la minería, se siga ampliando la extracción de recursos naturales. Entonces, esos son los dos modelos que están en disputa, ¿no? Entonces, cuando querramos comparar qué está en juego, debemos analizar qué sucedió en el Ecuador en los 90, qué ha sucedido durante el periodo de Moreno, qué ha sucedido en el mundo, en muchos países, versus lo que sucedió en el Ecuador en el periodo 2007-2017, en donde una mayor participación del Estado consiguió, por ejemplo, que se conjugue crecimiento económico, reducción de la desigualdad y reducción de la pobreza. Creo que eso es fundamental. Durante el periodo 2007-2017 existió una mayor participación del Estado, ¿no? El Ecuador, en términos de crecimiento económico y crecimiento de la productividad, competitividad del país, tuvo un rendimiento superior al de la región. Un crecimiento muy, muy fuerte, ¿no? En términos nominales, recordemos que para el año 2006, nuestro Producto Interno Bruto no llegaba a los 50.000 millones de dólares, pero para el año 2016 ya superaba los 100.000 millones de dólares. Ahora, en términos reales, la tasa es menor, pero es solo para tener una idea. Ahora, al mismo tiempo que creció la economía, aumentó el pastel de la economía, se redujo la desigualdad y se redujo la pobreza drásticamente. La desigualdad medida por el índice de Gini pasó de 0,53 en el 2006 a 0,46 en 2016. Es decir, una caída de 7 puntos del índice de Gini, una caída drástica en la desigualdad. Y en la pobreza por ingresos pasó del 37% en 2006 al 22% en 2016. Una caída drástica de la pobreza, lo cual nos demuestra que sí es posible conjugar crecimiento económico con igualdad y con reducción de la pobreza. Al mismo tiempo, el Estado tuvo una participación muy activa para el fortalecimiento de las capacidades nacionales, ¿no? En términos de toda la sociedad y también en términos individuales. ¿A qué me refiero con esto? ¿No? Por un lado,
Desde el Estado se invirtió muchísimo, fue muy fuerte la participación de la inversión pública para invertir en aquellos sectores que, por ejemplo, la empresa privada por su propia cuenta no invertiría, ¿no? Por el excesivo riesgo o porque hay una falta de coordinación entre ellos, como por ejemplo en la transformación de la matriz vial, la transformación de la matriz energética, la transformación de la matriz de conectividad, se amplió la cobertura de la fibra óptica y bueno, todo lo que ya sabemos en este campo. Y esto es fundamental, primero porque si es que no hubiese existido la participación del Estado, hubiese sido muy poco probable que esas grandes obras de infraestructura hubiesen tenido lugar por los problemas que ya les mencioné hace un momento. Y al mismo tiempo, esta mayor inversión en infraestructura lo que genera son otras condiciones para dar el salto a nivel productivo. Nosotros, yo les había dicho, somos un país primario exportador, exportamos básicamente bienes primarios, agrícolas o no renovables, y somos importadores de bienes con alta tecnología. Pero para dar ese salto hacia otro modelo de especialización económica, necesitábamos primero estas obras de infraestructura, ¿no? Invertir en conectividad, matriz vial, en matriz energética. Y asimismo, esta inversión le termina favoreciendo también a la empresa privada. Esto es muy importante porque a veces se menciona que la inversión pública socava la inversión privada, que la inversión pública desplaza la inversión privada. Pero de hecho, cuando se invierte en una nueva carretera y tenemos una mejor carretera, ¿no? Que siempre se habla de esto de las carreteras, el dueño de la empresa privada luego se habrá dado cuenta que comienza a gastar menos en mantenimiento de sus vehículos, menos en combustible, por lo tanto disminuye sus propios costos de producción y se termina beneficiando también la empresa privada. La empresa privada también se beneficia de una energía más barata. Y otra gran inversión que se impulsó durante la Revolución Ciudadana, entendiendo que la generación de conocimiento depende de una acción colectiva de empresa, Estado, trabajadores, se apostó muchísimo por el fortalecimiento del talento humano, la ciencia, la tecnología. La inversión en educación superior pasó del 1.1% del PIB a 2.1% del PIB. Se entregaron cerca de 20.000 becas para estudios en el extranjero en las mejores universidades del mundo. El gasto o la inversión en desarrollo pasó del 0,14% del PIB al 0,44% del PIB. Entonces realmente se apostó muchísimo por la ciencia, la tecnología, el talento humano. En todos sus niveles se apostó a la educación, desde la educación inicial hasta la educación superior, y luego para aterrizar en los retos educativos explicaré un poco más en detalle el tema educativo, la importancia de los distintos niveles de educación. Y bueno, se hizo una inversión muy fuerte que tuvo resultados positivos en términos de crecimiento y reducción de la desigualdad. ¿Qué problemas tenemos, no? Les había mencionado que seguimos siendo un país primario exportador, entonces es algo que debemos solucionar, ¿no? Necesitamos generar valor agregado, transitar a otro tipo de especialización económica en donde exista mayor grado de tecnología, de innovación. Estamos en otras condiciones, ¿no? Ya tenemos otro talento humano, tenemos otra infraestructura, entonces se deben generar incentivos, inversiones, una articulación público-privada, cooperativa, economía popular y solidaria, etcétera, para ahora sí comenzar a cosechar los frutos en términos de la producción. Pero eso no va a surgir de manera autónoma, se necesita una intervención, se necesitan incentivos, regulaciones, para transitar hacia otro tipo de economía, pero una economía que también proteja el medio ambiente. Entonces, por ello la importancia, ¿no?, de propuestas como la economía circular, minería inversa, u otras propuestas que había mencionado hace un momento. ¿Qué otro cuello de botella tenemos, ¿no? Es el tema de la concentración de los mercados, ¿no? Nosotros hemos realizado un análisis con algunos otros compañeros y realmente en el Ecuador los mercados están extremadamente concentrados. En nuestro país, por ejemplo, en las ventas, únicamente 20 empresas de todo el sector productivo nacional. En el Ecuador tenemos más o menos 90.000 empresas en el sector productivo específicamente, ¿no? De esas 90.000 empresas, 20 empresas concentran cerca del 20% del total de las ventas. O sea, para que tengan una idea de qué tan concentrados están los mercados, ¿no? Lo mismo en el sector industrial, en el sector del comercio, unos más, otros menos, pero el mensaje es que están extremadamente concentrados. Y esta concentración afecta el crecimiento económico, se vuelve menos importante el mejoramiento productivo para preservar a la empresa o para crecer,
¿no? Es menos importante cuando hay una alta concentración. Tenemos unas cuantas corporaciones, grandes corporaciones que controlan distintos sectores en el país. Entonces esto es un reto que debemos enfrentar, generar. Creo que se debe fomentar el emprendimiento productivo como política de competencia que ayuda a democratizar los mercados, fomentar un emprendimiento productivo, un emprendimiento innovador, sancionar todas las prácticas de competencia desleal y demás, justamente porque este es un problema que afecta tanto el crecimiento como la desigualdad. Esta concentración ejerce una presión sobre los salarios, sobre el precio hacia los consumidores y por ende afecta a la desigualdad y asimismo, como mencioné, afecta al crecimiento. Y bueno, ¿y cuál es el principal reto? ¿No? El principal reto quizás en este momento es superar la crisis, ¿no? O sea, estamos atravesando aún los efectos de la pandemia, la crisis sanitaria, la crisis económica. Pero ahí me gustaría, antes de entrar en ello, dejar quizás un mensaje fundamental. Y es que el Ecuador ya se encontraba en crisis antes de que entremos al periodo de confinamiento. ¿Ya? Porque si no nos van a decir que, claro, la crisis es una creación de la pandemia, y no es verdad. Nosotros, o sea, sí es cierto que exacerbó la crisis, ¿ya? Y también es cierto que el gobierno exacerbó aún más la crisis. Pero lo que es aún más cierto es que para el año 2019, en el Ecuador, la producción por habitante sufrió una caída de 1.6%. Es decir, nosotros ya nos encontrábamos en una recesión en el año 2019. Se contrajo la economía. Pero ¿qué es lo sorprendente? Es que en ese año, en el 2019, la banca, el sector de la banca en nuestro país, tuvo unas ganancias de más de 660 millones de dólares, ganancias netas, que representó un incremento de un 11% respecto a las ganancias que había tenido en el año 2018. Entonces, doy este ejemplo para justamente poner en contraste qué tipo de modelo económico es el que promueven los neoliberales, ¿no? Durante ese año, el pastel económico se redujo, pero los sectores más poderosos ampliaron su participación en ese pastel. Entonces, estos modelos que hablan de libre mercado, pero que al final no es otra cosa que es la libertad para los más poderosos hacer de las suyas en la economía y que tienen a través de la influencia en el aparato estatal, lo que provoca no es una creación de riqueza, sino una mayor acumulación de los más poderosos en esa riqueza. Y eso fue lo que sucedió durante el periodo 2019 y lo que ha sucedido durante la pandemia. ¿Por qué es tan grave en este momento? ¿Por qué es tan complicado afrontar también la crisis? Porque en el Ecuador no se hizo nada para mitigar los efectos de la crisis. En nuestro país, a contracorriente de lo que estaba sucediendo en el mundo, no se aplicaron medidas políticas monetarias, políticas fiscales, para apoyar a las familias, apoyar a las empresas. Por ejemplo, en el país que me encuentro, en Portugal, y yo estoy seguro que en muchos de los países en los que ustedes se encuentran también se generaron políticas de apoyo a las empresas para evitar la bancarrota de las empresas, o apoyo a familias vulnerables y demás. Se aplicaron esas medidas porque tenían una racionalidad, o sea, se buscaba preservar el empleo, el consumo, mitigar un poco el impacto en la caída de la producción. En Ecuador no se hizo eso. Y lo que es aún peor es que se utilizó la crisis para implementar una agenda económica que había sido rechazada por la ciudadanía en octubre del 2019. No debemos olvidar lo que sucedió en octubre, el gran levantamiento ciudadano, popular, en contra, entre otras cosas, de la flexibilización laboral que fue aprobada luego en la mal llamada Ley de Apoyo Humanitario, ¿no? Que nos retornó a niveles arcaicos en las relaciones laborales. Entonces, justamente eso es lo que se hizo. Lejos de implementar medidas para mitigar el impacto de la crisis, lo que se motivó fue una exacerbación de la crisis. Por eso no es fortuito que la CEPAL haya pronosticado que para el año 2020 fuimos uno de los países en los que más decreció la economía. Se habla de que hemos vuelto a los niveles del 2010, pero también durante ese año, según los pronósticos de la CEPAL, el índice de Gini habría aumentado en 6 puntos. Entonces, yo les decía hace un momento que durante la Revolución Ciudadana, entre el periodo 2006 y 2016, el índice de Gini cayó en 7 puntos. Quiere decir que en un año casi retrocedimos lo mismo que avanzamos en 10 años, o sea, para que tengamos una idea de qué tan grave es el retroceso. Y en pobreza también somos de los países en los que más habría aumentado la pobreza por ingresos y la pobreza extrema. Entonces, eso es lo que debemos enfrentar ahora, un país que está en crisis. Pero ¿cómo se lo debe afrontar? Y aquí me gustaría conectar con la propuesta, en este caso el candidato Andrés Arauz,
que me parece que es justamente lo que se necesita, es conectar con lo que se viene haciendo en el mundo, ¿no? Por un lado, lo que debemos hacer es, para superar este periodo de crisis, es lo primero, ¿no? Preservar la vida, y se necesita un plan de vacunación universal y gratuito, ¿no? Entonces, realmente sí causa indignación ver que en el Ecuador se celebren con bombos y platillos la llegada de 8.000 vacunas, de un lote de 86.000 vacunas, que no alcanzarían a vacunar ni siquiera al 0.5% de la población de los 17 millones de habitantes que tiene nuestro país. Realmente es vergonzoso, ¿no? Lo que está sucediendo. Necesitamos un plan de vacunación, esa es la prioridad, una vacuna universal, fortalecimiento del sistema de salud, una vacuna gratuita, y en ese sentido el candidato Arauz ha manifestado ya que se tienen los contactos con las empresas, las productoras de la vacuna, en este caso específicamente Argentina, para proveer un lote grande, millones de vacunas, inclusive se hablaba de casi 11 millones de personas en esta primera etapa de vacunación. Pero eso es lo fundamental. Lo segundo es derogar, entre otras cosas, esta mal llamada ley de apoyo humanitario, que lo único que hizo fue precarizar el empleo. Se necesita eso para la recuperación económica, si no estaremos fomentando explotación, desacelerando el crecimiento, aumentando la desigualdad. Y lo segundo, en la propuesta del trabajo digno universal hay una medida que ha sido muy cuestionada por los sectores más poderosos de nuestro país, que es la inyección de liquidez a través de $1.000 a 1 millón de $1.000 a las jefas de hogar, eso es importante, a las jefas de hogar de 1 millón de familias vulnerables, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante, es una inyección de liquidez, es lo que se ha estado haciendo en el mundo y que ahora lo vamos a hacer. Y es fundamental esta medida porque no solo va a ayudar a las familias vulnerables, que es lo primero, ayudar a mitigar el impacto de la crisis en aquellas familias que han sufrido en mayor medida el impacto de la crisis, como lo mencioné hace un momento. Pero al mismo tiempo, esto no solo ayudará a estas familias, sino también ayudará a la reactivación económica, dinamizará la economía, porque esas familias van a consumir, ¿no? Y van a consumir a otra empresa, a una empresa que en este momento, por ejemplo, tendrá muchos productos en stock, ¿no? Y que ahora podrá venderlos, y probablemente pueda hasta crecer, ¿no? Evitará que se vayan a la bancarrota, o posiblemente van a crecer estas empresas. Estos trabajadores de estas empresas, a su vez, van a consumir nuevamente a otras empresas, y así se reactiva el ciclo consumo, producción, trabajo, consumo. O en su defecto también estas familias podrán aliviar sus deudas, pagar sus deudas, pero a su vez esto siempre irá en el último de la cadena, posibilitará un mayor consumo y una mayor producción. Entonces, es fundamental. Pero asimismo, lo que se debe hacer y lo que se ha planteado es, por ejemplo, también apoyo a las empresas. Se ha anunciado un plan para otorgar $500 millones no reembolsables a las empresas para cofinanciar salarios, al mismo tiempo que existirá una línea de crédito para capital de trabajo, $1.000 millones, para las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, las microempresas, $1.000 millones para la economía popular y solidaria, $1.000 millones para el sector agrícola. Al mismo tiempo que se está fomentando un aumento en la inversión pública en articulación con los gobiernos autónomos descentralizados para retomar las inversiones en infraestructura, sobre todo en el sector de riego, con lo cual también se beneficiaría el sector agrícola. Entonces, es un plan fuerte de inyección de liquidez para fortalecer el consumo, de líneas de crédito e inversión pública, que prevé que generará en el Ecuador cerca de 800.000 empleos dignos, es decir, con seguridad social, con todos los derechos, no un empleo precarizado como es el que se ha fomentado durante estos años, sino empleos dignos para todas y todos los trabajadores. ¿Se puede aplicar este plan? Sí, se requiere únicamente voluntad política para hacerlo. Basta recordar qué sucedió en el año 2020, cuando los hospitales estaban quedando sin insumos médicos, cuando se estaban despidiendo a médicos. Al mismo tiempo, el Ecuador prepagó $2.000 millones de una deuda que vencía recién en los años 2022 y 2023. $2.000 millones de prepago de deuda, lo cual es realmente inhumano, es miserable, que cuando la gente se estaba muriendo, se utilizaron estos recursos para únicamente cumplir las obligaciones con acreedores internacionales. Entonces, si me preguntas, ¿se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer. Adicionalmente, el Ecuador se ha endeudado, ha adquirido deuda muy cara para guardar dinero en cuentas en Suiza. Se tienen $8.000 millones en reservas, con lo cual tranquilamente se podrían utilizar esos recursos para fomentar la reactivación económica. Entonces, se reactiva la economía y luego el crecimiento económico
ayudará a que sigan generándose los recursos para seguir implementando el plan. Entonces, en economía, en resumen, en el corto plazo necesitamos superar la crisis económica, partiendo de un plan de vacunación universal, gratuito, y al mismo tiempo que se generan medidas para el fortalecimiento del empleo, el fortalecimiento de la producción, con las pequeñas y medianas empresas, con la economía popular y solidaria, con el sector agrícola, con los gobiernos autónomos descentralizados, y es algo que se puede hacer. Y en el largo plazo, en el tema económico, es fundamental transitar hacia otro modelo económico que genere valor agregado a otros mercados, a otros productos, que salgamos de la dependencia primaria exportadora, y lo que es fundamental, fomentar la desconcentración de los mercados a través de una política fuerte de emprendimientos innovadores. Finalmente, en el ámbito educativo, con esto cierro, y que esto se conecta también con los retos de largo plazo. En el ámbito educativo, es fundamental entender que la educación cumple un rol esencial en dos aristas. Por un lado, en la reducción de la desigualdad, y por otro lado, en el cambio tecnológico, en la generación de ciencia y tecnología. En el ámbito de la desigualdad, sobre todo, atacar las bases de la desigualdad intergeneracional, es decir, la desigualdad que es transmitida generación tras generación de padres a hijos. Para que tengamos una referencia, en nuestro país, si un padre, o si los padres en general, únicamente culminaron la primaria, existe un 50% de probabilidades que los hijos únicamente culminen también la educación primaria. Esa es la desigualdad que se transmite de padres a hijos. En nuestro país deben pasar 225 años, es decir, 9 generaciones para que un niño de una familia pobre pueda alcanzar el ingreso medio, que es de cerca de $500 en nuestro país. Esa es la trampa esas son las trampas de la pobreza, la desigualdad intergeneracional, que entre otras cosas se atacan a través de la educación, y sobre todo a través de la inversión en la primera infancia, la educación inicial. Esta es la inversión más importante. Y con esto conecto con algo que dije al inicio, ¿no? Los neoliberales afirman que las capacidades de los individuos son genéticas, son innatas. Pero realmente lo que nos ha demostrado ya la evidencia, tenemos de hecho un premio Nobel que ganó el premio Nobel por este estudio, nos ha demostrado que las capacidades son sobre todo creadas y se crean fundamentalmente en los primeros años de la infancia. Y es aquí donde deben darse las mayores inversiones para garantizar una verdadera igualdad de oportunidades y mejorar los resultados que van a tener los individuos en su etapa adulta. Por cada dólar invertido en la primera infancia se puede tener un retorno de hasta $7 en el futuro. Esa es la inversión más importante, pero sobre todo para romper con las trampas de la pobreza. Entonces es fundamental la educación inicial, a la par que se atacan otros problemas como la desnutrición crónica, la erradicación de las necesidades básicas insatisfechas. Se debe realizar una articulación con los gobiernos autónomos descentralizados para ampliar la cobertura del agua potable. Esto es esencial, esto garantiza alimentos saludables, ¿no? Disminuye la tasa de mortalidad infantil. Es fundamental para que los niños crezcan sanos, fuertes. Necesita que se erradiquen las necesidades básicas insatisfechas. Una ampliación de la cobertura de agua potable, alcantarillado, es fundamental. Y, como dije, la eliminación, la erradicación de la desnutrición crónica. Entonces, la inversión en educación inicial es importantísima. El candidato Arauz ha mencionado que se va a cerrar la brecha en educación inicial, es decir, alcanzar la universalización, y que va a iniciar a partir de los 2 años, no a partir de los 3 años. Por lo tanto, según él ha manifestado, se requerirán cerca de 20.000 educadores y educadoras para cerrar esa brecha en educación inicial. A la par, se deberá avanzar en la universalización del bachillerato. Durante la Revolución Ciudadana, la tasa neta de asistencia al bachillerato pasó del 48 al 72%. Ahora necesitamos generar inversiones para poder alcanzar esta universalización en el bachillerato. Y en el campo de la educación superior, tanto se habla del tema del acceso, es fundamental resolver el problema del acceso a través de una ampliación de la cobertura del sistema de educación superior. Es un reto importantísimo que tiene nuestro país. El problema del acceso a la educación superior no se soluciona con la eliminación de un examen. Aquellos que manifiesten esto le están mintiendo a los jóvenes. Aquí quisiera tomar como propias las palabras del colega Pablo Quiñones, quien en sus redes puso, por ejemplo, un ejemplo muy interesante. Decía, si usted tiene un bus cuya capacidad es 50 personas y tiene 100 personas que quieren entrar al bus, el problema no se soluciona con la eliminación de las puertas. No es que van a entrar las 100 personas si usted quita las puertas, ni siquiera quitando las ventanas.
En realidad, el problema de acceso, en este caso al bus, se solucionaría con otro bus. Lo mismo pasa en el tema del acceso a la educación superior. Se debe ampliar la cobertura, ¿no? Para que haya más cupos, más profesores, más infraestructura, más aulas. Y hay que hacerlo con calidad. Si realmente queremos que la educación sea transformadora, reduzca desigualdades, iguale oportunidades y fomente cambio tecnológico, necesitamos que sea de calidad. Y también necesitamos que sea pertinente. Necesitamos que sea una educación que fomente una rápida inserción en el mercado laboral para los graduados, al mismo tiempo que fomenta el desarrollo productivo, el desarrollo tecnológico. Por ende, se debe ampliar la matrícula en formación técnica y tecnológica, en ciencias, ingenierías, y también, si queremos garantizar derechos, fomentar cambio cultural, necesitamos fortalecer las artes, las humanidades, la salud y la educación. Entonces, y debemos garantizar que la educación sea un derecho y que la educación pública sea de calidad y pertinente. Ya se demostró que la educación pública puede ser tan buena o inclusive mejor que la educación privada. Es ese tipo de modelo el que se debe impulsar. Y aquí me conecto con la idea inicial. En el ámbito educativo está clarísimo los dos modelos que están en disputa. Un modelo, el modelo neoliberal, que concibe la educación como una mercancía, como un bien de consumo, como un privilegio de aquellos que pueden pagarla, versus aquellos que conciben a la educación como un derecho de todas y de todos y de todas las personas, y que para que sea un derecho y para que sea transformadora, tiene que ser de calidad, tiene que ser pertinente, si no, no va a eliminar las desigualdades y no fomentará nuestro desarrollo económico. Creo yo que es también importantísimo fomentar la inversión en ciencia y tecnología. Creo que debemos retomar, en el caso de los posgrados, las becas, tanto para estudios en el Ecuador como para estudios en el extranjero. Es muy, muy importante. E invertir en investigación. Yo les decía que el Ecuador estaba hasta el año 2016, no tenemos el dato actual simplemente porque no existe transparencia en las estadísticas, pero hasta el año 2016 se invertía cerca del 0.44% del PIB en ciencia, tecnología e innovación. Necesitamos ampliar esa inversión. Necesitamos facilitar el emprendimiento innovador. Para ello se tiene que generar otro tipo de banca, retomar el proyecto del banco de ideas, pero que en realidad se convierta en un banco que pueda proveer de capital semilla, capital de riesgo a los innovadores, y que ello fomente emprendimiento productivo, emprendimiento innovador, que se generen nuevos mercados en igualdad de oportunidades, que ayude a su vez a desconcentrar los mercados como les había mencionado. Eso es lo que está en disputa en términos generales, perdón por haberme extendido un poco, el próximo 7 de febrero en el ámbito económico, en el ámbito educativo. Y recordar que el próximo 7 de febrero no solo está en juego la recuperación económica, está en juego también la recuperación de la democracia. Otro periodo de liberalización económica en nuestro país puede ser letal para nuestro futuro. Podríamos perder todo lo alcanzado en capacidades estatales, en inversión en infraestructura, en talento humano. No podemos permitirlo. Realmente debemos apostar por aquellas alternativas que fomenten un desarrollo en igualdad de oportunidades que beneficie a todas y a todos los ecuatorianos. Eso, queridos compañeros, y una vez más disculpas por haberme extendido en mi intervención. Muchas gracias, querido Ernesto. Realmente este resumen que nos das en poder conectar lo económico con lo educativo y cuál es su relación, y todos estos dos modelos que están en disputa en este escenario político que vivimos y electoral que vivimos en el país, pues nos ayuda a poder entenderlo un poco más. En este momento les invitamos a todas las personas que están en Facebook Live que nos puedan hacer sus preguntas en los mensajes. Hay un equipo técnico que se encargará de hacérmelas llegar, y a todas las personas que están en la plataforma Zoom, si desean, pueden levantar la mano directamente y les iremos dando la palabra en el mismo orden. También, si es que no, por alguna razón no pueden activar, no pueden hacer sus preguntas de forma directa, pues también nos pueden pasar por interno, y también me podrán hacer llegar a mí las preguntas para hacerlas directamente a Ernesto. Bueno, mientras las personas se van motivando en hacer esas preguntas, tú mencionabas algo muy, muy importante, que esto de pasar a ser un país que genere valor agregado en su producción. Y para eso mencionabas la creación de incentivos, regulaciones y protección al medio ambiente.
¿Cómo podríamos, qué tipo de regulaciones y qué tipo de incentivos se requieren en este momento y en qué sectores específicos para empezar a pensar esa futura transformación del aparato productivo en el país? Bueno, por un lado es la necesidad de fortalecer el aparato productivo nacional, ¿no? En aquellos sectores que sean estratégicos para nuestro desarrollo, ¿no? En aquellos sectores que generen mayor valor agregado hay que generar ciertos incentivos también en el ámbito del comercio internacional para fomentar que nuestro sector industrial interno se fortalezca antes de que pueda entrar a la competencia a nivel internacional. Pero hay que incentivar a aquellos sectores, insisto, en los cuales se pueda al mismo tiempo proteger la naturaleza y generar empleo y crecimiento y desarrollo tecnológico. Lo otro es que generar emprendimiento innovador, ¿no? Financiamiento, créditos para que surjan justamente estos mercados que ni siquiera existen en nuestro país, ¿no? Que podrían generarse fomentando el emprendimiento innovador a partir del talento humano fortalecido que tiene nuestro país. Bueno, tú eres un becario, por ejemplo, y tenemos muchísimos becarios que tienen muchas ideas para fomentar desarrollo tecnológico en el Ecuador. Necesitamos generar una inversión muy, muy fuerte, como decía, capital de semilla, capital de riesgo, para que los emprendimientos innovadores puedan tener lugar, para que haya un periodo de incubación, que después haya un capital de riesgo. Los emprendimientos innovadores tienen muchísimos problemas en general hay problemas para obtener financiamiento, ¿no? Sabemos que los bancos en general prestan dinero a quienes ya cuentan con capital, ¿no? Es así, ¿no? Por ello se reproducen las desigualdades de forma cotidiana. Pero en el caso de los emprendimientos innovadores se enfrentan a un problema adicional, y es que como tienen más riesgo, o sea, son mercados que a veces ni existen, tienen mayores problemas para obtener financiamiento. Entonces, por ello se tiene que generar otro sistema de financiamiento, también en articulación con el sector privado, un fondo de financiamiento en articulación con el sector privado que fomente el financiamiento del desarrollo tecnológico, de los emprendimientos innovadores en nuestro país. Entonces, para mí es una articulación general y también a través de la inversión pública, ¿no? Por ejemplo, de lo que hablábamos de la minería inversa, de lo que he escuchado, ¿no? El candidato que ha mencionado sobre este, pero también es lo que hemos visto, porque esto no es una iniciativa exclusiva de nuestro país, sino es algo que se está haciendo en muchos países en el mundo. También se necesita una participación activa del Estado, por ejemplo, para el reciclaje, para el procesamiento de los minerales, para que luego esos minerales puedan ser utilizados en el sector productivo para disminuir costos, para generar más conocimiento. Entonces, es una articulación entre Estado, academia, sector productivo, sociedad, en conjunto, más una fuerte política industrial. Por ejemplo, también que se debería hacer, utilizar las compras públicas como una herramienta para el desarrollo industrial de nuestro país. El Ecuador importa muchísimo de sus compras públicas en cuestiones que se pueden hacer en el Ecuador, o sea, que son de bajísimo valor agregado y que si simplemente se generan ciertos incentivos para que el sector productivo nacional los vaya desarrollando, iríamos fortaleciendo esos sectores. Entonces, con ese tipo de regulaciones e incentivos de las compras públicas, en el comercio internacional, etcétera, a través de incentivos tributarios, también retomar las zonas de desarrollo económico, generar clústeres de articulación entre academia, sector productivo, que hayan incubadoras de empresas, etcétera, en conjunto, más el fortalecimiento del talento humano, más el financiamiento de la ciencia, la tecnología, la innovación, vamos, y teniendo claras las prioridades, ¿no? Porque cuando se generan los incentivos y se generan los financiamientos, debe irse apuntando hacia ese tipo de crecimiento que buscamos, un crecimiento verde. Entonces, en esa dirección, generar las regulaciones, los incentivos, las inversiones, para que vayamos cambiando nuestro patrón de especialización de la economía hacia un patrón de especialización que genere valor agregado, pero que también sea sustentable y que fomente la preservación de la vida. Muchas gracias, Ernesto. Ahora, íbamos nosotros viendo en tu currículum, en tu formación, en tu trayectoria, que fuiste parte de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la CNCIT y también fuiste parte del proceso de las becas. ¿Tú nos podrías explicar un poco cuál fue este proceso? Porque para toda la audiencia que nos está escuchando en este momento, ¿no? Que algunos sabrán cómo nació, qué fue lo que pasó, qué cosas se debió haber hecho en el tiempo
en el tiempo del gobierno actual, en el gobierno de Moreno, qué cosas faltan por hacer y cómo toda esta masa crítica, porque sabemos que el conocimiento, como tú lo mencionaste, está también en algunos países privatizado, ¿no? Entonces nos toca salir a adquirirlo y pagar por ello. Entonces, ¿cómo esa inversión grande que hizo el país va a poder ser utilizada en el país para reactivar al país en un escenario post pandemia y para el siguiente gobierno que vaya a llegar después de estas elecciones que se nos vienen? Quizás la política de becas es uno de los mejores ejemplos de cómo la inversión estatal puede fomentar el desarrollo tecnológico, ¿no? Fue una estrategia para cerrar la brecha de conocimientos, ¿no? A la par que también se beneficiaran de forma individual los becarios, ¿no? Pero en términos estructurales, lo que se buscaba es cerrar la brecha de conocimiento. Nosotros somos países periféricos en términos de generación de conocimiento. En el Ecuador es muy poca, es baja la generación de conocimiento, que nosotros somos únicamente replicadores de conocimiento que se genera en otro país, o somos consumidores de tecnología, pero no somos generadores de conocimiento. Pero hay un proceso ya, una generación de conocimiento histórica, hay una brecha muy grande, y las políticas de becas son una forma de cerrar rápidamente, o más rápido, esa brecha de conocimiento con estos países. Y lo que se hizo fue financiar becas a las mejores universidades del mundo, en los países productores de tecnología, ¿no? Generadores de conocimiento. Y que luego, justamente, con el retorno de esa masa crítica, como tú bien mencionas, se pueda transferir ese conocimiento y luego se pueda también generar conocimiento, ya cambiar las condiciones. A la par, se fortaleció la educación pública, la educación superior. Eso es importantísimo, ¿no? Porque no podemos depender todo el tiempo del envío de becarios al extranjero. También necesitamos un sistema de educación superior que sea generador de conocimiento, y se avanzó muchísimo en ello. Si revisamos las publicaciones indexadas, que es un indicador de la generación de conocimiento básico sobre todo, podemos ver que durante los últimos años, el periodo de la Revolución Ciudadana, aumentó muchísimo las publicaciones. Fuimos el país que más crecía en número de publicaciones a nivel regional. Entonces, volviendo al punto de los becarios, ¿no? Justamente la idea era eso, cerrar esa brecha. Pero lo que se tenía que hacer a la par es generar las condiciones para su retorno, ¿no? Entonces, todo lo que se hizo en conectividad, en vialidad, en matriz energética, estaba pensado en dar un siguiente salto, ¿no? Un siguiente salto que se comiencen con los incentivos, las regulaciones para fortalecer el aparato productivo, y que exista una inserción natural, ¿no?, de los becarios que iban retornando al país. Lo mismo en el sistema de educación superior, se fomentó que los profesores tengan doctorado, etcétera. Justamente iban a ser llenados esas brechas con los becarios. Y asimismo en el sector productivo se deberían haber generado incentivos. Pero durante este periodo ha existido un abandono, no solo que se han eliminado las becas, que ya las únicas becas que existen en este momento son las becas de cooperación internacional, que valga la pena mencionar, fueron conseguidas durante nuestro periodo de gestión en la CENESID, que son las únicas becas que ahora se ofertan. Ya no existen becas CENESID como tal, las becas para estudios en el extranjero. Y no solo eso, sino que ya no se cumple con el pago a los becarios. No tenemos muchísimos becarios que ni siquiera han recibido su manutención. He visto unos videos que realmente me han indignado muchísimo, que vemos becarios que por más de un año no habían recibido su manutención. Pero bueno, en términos de la estrategia, como les digo, ahora lo que necesitamos es generar un fuerte programa de reinserción de los becarios. Una reinserción con incentivos hacia el sector productivo, ¿no? Incentivos sobre todo tributarios para fomentar la inserción de estos becarios en el sector productivo. Eso al inicio. Luego las propias empresas se darán cuenta que los becarios van a ser transformadores de estas empresas, van a propiciar otros métodos de producción, van a mejorar la calidad de sus productos, etcétera. Van a crecer estas empresas, se van a generar mayores ingresos, pero al inicio se necesitan incentivos para fomentar la inserción de los becarios. Regulaciones de igual manera. En el campo de la ciencia y la tecnología, en el sector de la educación superior, también se necesitan generar incentivos para que los becarios puedan ejercer la docencia, la investigación. Decíamos, por ejemplo, que es importante ampliar la cobertura del sistema de educación superior. Ello va a requerir profesores e investigadores en el sistema de educación superior. Se debería fomentar que los becarios puedan cubrir esas vacantes de profesores e investigadores que se van a necesitar para la ampliación de la cobertura del sistema de educación superior. A la par que se genera, por ejemplo, desde el Estado también
retomar el financiamiento a la investigación científica, el financiamiento a proyectos de investigación, necesitamos recursos. En el Ecuador invertíamos hasta el 2016, como les mencioné hace un momento, cerca del 0.4% del PIB en inversión y desarrollo. Desde mi punto de vista, por lo menos, deberíamos alcanzar el 1% del PIB en inversión y desarrollo desde la inversión pública. Deberíamos llegar al 2% entre inversión pública y privada en inversión y desarrollo. Entonces, esos recursos deben servir para la generación de investigación científica, proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en el Ecuador, ¿no? Que ahí donde deberían estar también nuestros becarios, impulsando esos proyectos de investigación. De hecho, los becarios no solo es que se van a beneficiar de los proyectos, sino que van a captar nuevos recursos, porque tienen sus redes, están con otras universidades, van a ser multiplicadores de conocimiento. Y finalmente, como les mencioné, el tema del emprendimiento innovador. Necesitamos recursos para generar este tipo de emprendimiento. Capital semilla, capital de riesgo, capital ángel, lo cual implica también una articulación con el sector privado. Entonces, es una estrategia completa entre regulaciones, incentivos y fomento del emprendimiento innovador para fomentar la inserción de los becarios en el desarrollo productivo, en la generación de ciencia y tecnología en el sector productivo también, para el desarrollo de la investigación científica, para la generación de desarrollo tecnológico, para el fortalecimiento de la educación superior y para la generación de emprendimiento innovador. Muchas gracias, Ernesto. Tenemos ahora a Yuri Lara, quien ha levantado la mano. Yuri también ha preguntado por interno, pero le vamos a dar la palabra, por favor. Yuri, ¿le pueden activar su micrófono? Muchas gracias. Le va a llegar un mensaje. Hola. Yuri, le escuchamos. Buenas tardes, compañeros, con todos. Un fuerte abrazo, Ernesto. Mi cuestionamiento, mi pregunta. El Ecuador viene siendo aproximadamente hace unos 40 años un país petrolero, ¿no? Siendo el petróleo una de las principales fuentes de ingresos para el presupuesto del Estado y por ende para la economía. Pero repensando que esta situación no será para toda la vida, ¿cómo iniciar un proceso de cambio de la matriz productiva que no represente a futuro un fuerte golpe para el Estado, para su economía, al ser dependientes del petróleo, ¿no? Muchas gracias, Yuri, por tu pregunta. Gusto saludarte. Con Yuri, bueno, nos conocemos muchos años, un gran compañero. Muchas gracias por conectarte también a este espacio. Bueno, lo que nos menciona Yuri es un tema sumamente interesante. Creo que aquí me gustaría retomar una frase que se usó muchísimo durante la Revolución Ciudadana y creo que quizás íbamos en ese camino, ¿no? Y era que nosotros debemos usar el extractivismo para salir del extractivismo. De hecho, algunos estudios internacionales demuestran que el Ecuador fue uno de los países que mejor utilizó los recursos petroleros para fomentar su desarrollo. O sea, los ingresos petroleros sirvieron, entre otras cosas, para fortalecer la inversión pública, sirvieron para cambiar la matriz energética, sirvieron para los proyectos multipropósito, sirvieron también para el fortalecimiento del talento humano, el cambio de la matriz de conectividad y demás. Entonces, esa es la forma en que se usan los recursos del petróleo para dejar de depender del petróleo. Pero es un proceso de largo plazo, son apuestas, vale la redundancia, de largo plazo que estaba llevando a cabo nuestro país y que fueron truncados. Pero esa es la política que debemos implementar. Nosotros, y esto es importante también mencionar porque siempre se menciona que el éxito de la Revolución Ciudadana únicamente se debió al boom petrolero, ¿no? Que durante ese periodo tuvimos precios altos en el barril de crudo. Pero en realidad, si bien eso es cierto, sí, se tuvieron precios altos, muy beneficiosos para nuestro país, no es solo el que tengamos esos ingresos, sino cómo utilizamos esos ingresos. Otros países de la región no utilizaron los recursos petroleros para fomentar su desarrollo, para cambiar su matriz productiva, y luego están viendo las consecuencias. En el Ecuador se utilizó, insisto, no se puede hablar de cambio de matriz productiva sin un cambio de matriz energética. O sea, siempre se habla de que debemos mejorar la competitividad de un país. Y los neoliberales, cuando hablan de competitividad, lo único que piensan es en flexibilizar las relaciones laborales y precarizar el empleo. Es la única forma de disminuir los costos de producción. Y no es así, no podemos
eso es realmente no funciona y es inhumano. No funciona en términos económicos y en realidad eso termina afectando muchísimo la desigualdad y deprime el crecimiento. Pero volviendo al punto, la forma de cambiar y fortalecer la competitividad del país justamente es a través del cambio en la matriz energética, conectividad vial, lo que posibilita luego el tránsito a otra matriz productiva. Entonces, lo que debemos hacer y lo que debemos seguir haciendo es utilizar esos recursos, pero ya ir saliendo de la dependencia petrolera, ¿no? Primero porque tarde o temprano se van a agotar esos recursos, ya hay muchos estudios que lo demuestran, que en el corto, mediano plazo ya no se van a contar con reservas petroleras, ¿no? Entonces debemos transitar hacia la generación de valor agregado que nos permita salir de la dependencia de los recursos naturales que a la par están destruyendo la naturaleza. Entonces, es como una articulación sinérgica para poder generar empleo, generar crecimiento, generar valor agregado, mientras dejamos de depender de los recursos naturales no renovables. Entonces, debemos seguir en esa estrategia y el día de mañana no se sentirá ese impacto que tú mencionas, Yuri, porque si es que hacemos bien las cosas, tendremos una economía fortalecida, cuyos principales ingresos ya no dependan del petróleo ni de los recursos primarios, sino dependan de otros mercados, de otras industrias en donde realmente se genere valor agregado para el país. Muchas gracias, Ernesto y Yuri, por la pregunta y la respuesta. Gracias a Santiago, tenemos una pregunta que nos hacen por YouTube. Néstor Zamora nos está preguntando, ¿cuáles especializaciones del bachillerato considera necesario implementar en el país para insertarnos en la cuarta revolución industrial? Esa es la primera pregunta, y hace dos. Para el crecimiento verde, ¿cuáles paradigmas de la ciencia ecológica profunda sugiere? Bueno, ahí por favor, Ernesto, estas dos preguntas del compañero que nos hace en este momento. Muchas gracias. Ok, en el tema del bachillerato, creo que, por ejemplo, es fundamental impulsar el bachillerato técnico productivo, ¿no? O sea, a partir de los bachilleres, al terminar este periodo, deben tener como varias opciones, ¿no? Entonces, una de ellas debería ser el bachillerato técnico productivo, que es un post-bachillerato, ¿no? A través de lo cual van a fortalecerse en términos de talento humano y estos bachilleres también van a poder insertarse en el sector productivo, van a poder ser generadores de desarrollo tecnológico y demás, elevar la productividad del sector productivo en general, ¿no? Y asimismo, los bachilleres deberían tener como opción, lo que había mencionado ya, la formación técnica y tecnológica y la educación superior enfocada en las ciencias y las ingenierías, en las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, esas áreas, esas llamadas carreras STEM, que es ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas, son las que nos permitirán insertarnos en esta cuarta revolución industrial que menciona compañero. El fortalecimiento de esas áreas desde el Estado, ¿no? Desde la educación pública, ayudará a que podamos articularnos con esa cuarta revolución industrial, que si no existe una articulación desde la oferta educativa, lo que va a provocar es una exacerbación de la propia desigualdad, ¿no? En desigualdad de ingresos en general. Y en el caso del crecimiento verde, bueno, creo que el mejor ejemplo, esto es un debate un poco complejo, pero creo que es lo más aterrizado y creo que es muy pertinente en función de la coyuntura, es la propuesta que les mencioné, la minería inversa. Esa es una forma de fomentar crecimiento mientras se protege la naturaleza, ¿no? Nosotros fomentamos, o sea, lo que podremos hacer es generar empleo mediante el reciclaje de los desechos tecnológicos. Entonces, eso es crecimiento verde. Estamos generando actividades con mayor valor agregado en nuestro país, generando desarrollo tecnológico, mientras protegemos a la naturaleza. Entonces, debemos asimismo tener otros proyectos de estas características que mientras protegemos a la naturaleza, fomentamos crecimiento y desarrollo tecnológico. Pero el ejemplo más claro, ¿no? Es el ejemplo de la minería inversa, de la economía circular. O sea, en general la economía circular no es solo minería inversa, pero la economía circular es justamente esto, ¿no? Fomentar un uso de los recursos que no sigan ampliando la depredación de la naturaleza. Entonces, ese es el paradigma de crecimiento verde y no se va a dar por sí solo, ¿no? Porque el actual modelo imperante, el modelo hegemónico, el modelo neoliberal, prioriza la acumulación sin restricciones, ¿no? Un uso indiscriminado de la naturaleza. De hecho, los neoliberales tienen esta concepción de que la naturaleza siempre va a volver a como un equilibrio natural, ¿no? Que no importa cuánto se deprede la naturaleza, siempre va a volver a un equilibrio natural y por ende no debemos preocuparnos demasiado
del cambio climático, ¿no? Que la naturaleza tiene ese poder de regresar a su equilibrio y en realidad ya la historia nos ha demostrado que no es así. Ya en este momento negar el cambio climático, la degradación medioambiental es, o sea, ponerse una venda en los ojos. Entonces, justamente lo que necesitamos es fomentar ese tipo de actividades productivas, que generación de desarrollo tecnológico que fomente la preservación de la vida, porque si no, no tendremos vida para las próximas generaciones. Muchas gracias, Ernesto, por la respuesta. Gracias, Gladys, quien nos hace llegar una pregunta que nos hacen en Facebook. Víctor Arias nos pregunta, ¿cómo reducir la tasa de desempleo en Ecuador? Tal vez es un poco pequeña, pero yo creo que la puedes ampliar en la respuesta con algunas estrategias para llegar a seguir reduciendo esa tasa de desempleo. Bueno, creo que el principal problema del Ecuador no es solo, o sea, no es en realidad solo el desempleo, sino es también la informalidad, ¿ya? O sea, en el Ecuador tenemos una tasa de desempleo informal extremadamente alta. Entonces necesitamos generar empleos dignos, ¿no? Por eso me conecto con la propuesta del trabajo digno, ¿ya? Garantizar empleo con derechos. Entonces, lo que necesitamos es fomentar el crecimiento del aparato productivo, ¿ya? En el Ecuador no hay producción real, ¿no? Y esto es parte como de nuestros problemas de su desarrollo, ¿no? Tenemos en Ecuador como unos sectores extremadamente rentistas, ¿no? Que dependen de actividades que no fomentan directamente producción, sino extraen renta, ¿no? O sea, tenemos un sector importador demasiado grande. El peso de la banca es increíblemente grande. O sea, la diferencia entre la tasa de interés que los bancos pagan a los cuentaahorristas y la que ellos reciben de los que realizan los préstamos es excesivamente alta. Entonces hay un rentismo ahí en la banca. La concentración de mercado que les mencionaba hace un momento, esos mercados tan concentrados lo que provocan es extracción de renta a los consumidores porque tienen precios más altos. Asimismo, si hay una mayor explotación laboral por todo lo que se ha hecho a través de la ley humanitaria, se genera un achicamiento del aparato productivo y del empleo de calidad. Entonces, es una estrategia holística para generar empleo digno, es una estrategia productiva, fomentar el desarrollo de las fuerzas productivas en el Ecuador, ¿no? Eso es talento humano, eso es regulación de la concentración, es regulación del rentismo, fomento de una política industrial clara. Entonces, todo ello, más las regulaciones del Estado, la protección del empleo. La protección del empleo es sumamente importante, derechos para los trabajadores. Todo ello irá fomentando que se amplíe el margen de empleos dignos y que también se reduzca la tasa de desempleo. Los neoliberales creen que en el libre mercado siempre existirá pleno empleo, ¿no? Pleno empleo es que todo aquel que quiera buscar un empleo lo encuentre, pero ya hemos visto que no es así, ¿no? Y en el Ecuador, como insisto, no solo tenemos un problema de desempleo, sino un problema de informalidad, ese es el más grande, ¿no? El problema de informalidad. Entonces, una estrategia holística de derechos a los trabajadores, más lucha contra la concentración industrial, una política de competencia clara, más la eliminación, el fortalecimiento del aparato productivo, política industrial, como lo hemos mencionado, todo ello, la inversión pública. La inversión pública juega un rol fundamental para el fortalecimiento del empleo, es una variable de ajuste que permite justamente fomentar empleo y dar mayor poder de negociación también a los trabajadores. Todo ello, inversión pública, regulación al rentismo y a los márgenes de explotación, ya sea a los consumidores, a los trabajadores, garantía de derechos también a los trabajadores para que puedan recibir una remuneración acorde a su esfuerzo, a su trabajo. Todo ello en conjunto irá ampliando el aparato productivo para tener empleo de calidad, no empleo precarizado, no empleo informal. Entonces es una estrategia integral para poder alcanzar justamente ese desarrollo de las fuerzas productivas. Muchas gracias, Ernesto. Yo estaba leyendo algunas de tus análisis y tú hablabas acerca de esto del poder del mercado, que justamente es uno de el área de tu investigación, de tu doctorado. Y hablabas de que hay estos dos tipos de capitales que uno está dispuesto a invertir en innovación y productividad mientras otro no lo está. Entonces, y aquí esto lo conecto con las primeras preguntas que te hacía también del rol de los becarios y becarias que vienen con este cúmulo de conocimiento para insertarse en el aparato productivo para poder innovar, para poder ayudar a mejorar los procesos productivos, para agregarle valor a la materia prima que producimos. Entonces, me gustaría que nos expliques un poco acerca de esto. Yo
no es mi especialidad en esta área de investigación, pero nos gustaría saber un poco más y escucharlo directamente de ti, que nos puedas explicar a qué se refiere esto del poder del mercado y los tipos de capitales en diferentes tipos de inversión. Ok, vamos a tratar de abordar este tema, es un tema amplio, pero un poco la idea es que, o sea, las empresas en general tienen como objetivo tener poder sobre el mercado, ¿no? ¿Ya? Pero este poder puede ser obtenido a través de la innovación, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, cuando una empresa innova en producto, en la calidad de un producto, y con ello tiene como un margen de monopolio, si ustedes quieren, sobre ese producto, porque es el único en ese mercado, es un poder de mercado derivado de la innovación, ¿no? Entonces, asimismo, si las empresas, para poder ampliar su participación en el mercado, innovan en procesos para reducir costos de producción, mejorar la tecnología o adoptan alguna tecnología superior, eso también al final de cuentas sí beneficia, pues, ¿no?, a toda la sociedad, porque se está aumentando la productividad, ¿no?, de la empresa y por ende de la producción, y tendrás una empresa que va a crecer, entonces vas a tener como más recursos en empresas más productivas. Pero el tema es que a medida que los mercados se concentran, este tipo de competencia, en donde prima la innovación, ya sea de productos o de procesos, se deprime, ¿ya? Y prevalece como la extracción de riqueza, ¿no? Entonces, las empresas más grandes pueden intentar o diseñan una serie de mecanismos para evadir la competencia. Y eso es lo que ha ocurrido y ocurre en muchos países. Por ejemplo, para preservar su cuota de mercado, pueden ser capaces de asumir pérdidas temporales únicamente para eliminar a sus potenciales competidores. Entonces tienen una empresa que está entrando, que puede ser muy productiva, pero aún le falta desarrollarse, y los grandes capitales, al sentir esa amenaza, pueden adoptar un comportamiento que se denomina comportamiento depredador, bajan los precios, etcétera. Asumen, como dije hace un momento, pérdidas temporales que les garanticen un mayor lucro de largo plazo. Y asimismo, cuando, por ejemplo, en el mercado laboral no existen las correctas regulaciones que garanticen que los trabajadores estén en igualdad de condiciones en el establecimiento de las remuneraciones, las empresas tienen un margen de ganancia que no es por su propio capital o su productividad de su capital, sino porque están extrayendo margen de ganancia del trabajador. Entonces, también cuando se tiene esta ganancia no derivada de la innovación, de la productividad, se sigue deprimiendo la generación de riqueza, la generación de empleo. Entonces, ya sea por el lado del consumo, ya sea por el lado del mercado laboral, cuando las empresas tienen ganancias no derivadas de las innovaciones, sino derivadas de mecanismos de extracción de valor, se deprime el crecimiento, tienen menos incentivos para crecer, y es menos importante. Si ya tienen, por ejemplo, si en el Ecuador 20 empresas controlan 20% del total de las ventas del sector productivo, no tienen la necesidad de invertir en desarrollo tecnológico, no tienen necesidad de capacitar a sus trabajadores, no tienen necesidad de invertir en el mejoramiento de sus productos, no tienen la necesidad, ¿no?, porque está deprimida la competencia. Entonces, cuando ocurre eso, se afecta el crecimiento económico, pero también se afecta la desigualdad. Porque si existe una extracción de riqueza, ya sea porque los consumidores están pagando un precio más alto o porque los trabajadores no están ganando lo que deberían en función de su esfuerzo, su trabajo, en el mismo pastel que les hablaba hace un momento pasará lo que les dije, ¿no?, que únicamente no aumentará el pastel, seguirá siendo el mismo o probablemente se achique, pero esos sectores que tienen poder de mercado y un poder no derivado de la innovación van a aumentar su participación en el pastel. Entonces lo que se debe generar es una política fuerte de regulación, ¿no?, para evitar estas prácticas, las prácticas colusorias, las prácticas depredadoras, fortalecer la competencia, que prime la innovación como mecanismo de competencia, y también democratizar la entrada a los mercados. Y ahí es fundamental el tema del financiamiento. Hace un rato les decía que obtener financiamiento es muy difícil, porque el banco les pide, ¿qué pide a alguien que quiere invertir en una empresa? ¿No? Que ya tenga un bien, ¿no?, que lo pueda garantizar. Si no se tiene eso, no se accede a los recursos. También ya tenga cierto capital propio. Entonces, al final de cuentas, lo que prima en el otorgamiento de los recursos financieros no es
la calidad de un proyecto, la calidad de una empresa, de su productividad, sino prima si cuenta o no con capital propio ex ante. Entonces, justamente se debe democratizar el acceso a los recursos financieros. En el caso del Ecuador se debe fortalecer la banca pública, lo cual a su vez ayudará a democratizar el mercado financiero, disminuir tasas de interés, disminuir las tasas de interés también para democratizar el acceso a los recursos financieros, y un mayor emprendimiento fortalecerá la competencia, y si se fortalece la competencia, primará en la distribución de las cuotas de mercado la innovación por sobre la extracción de riqueza. Entonces, más o menos esa es un poco la idea, ¿no? Y tanto como les decía, tanto en el tema del mercado laboral como el mercado de productos, pero esto aplica a todos los mercados, es que hay que disminuir el margen de extracción de riqueza, fomentar la competencia en realidad entre empresas, para que efectivamente prime la innovación, y si prima la innovación, va a beneficiarse el país en términos de crecimiento económico, desarrollo productivo y demás. Muchas gracias, Néstor. Mira, justo Cristian Mendoza, quien nos escribe por interno desde acá en Londres, él nos dice, entonces, lo que se requiere es cacao que se convierta en chocolate, plantaciones de café que terminen convirtiéndose en cápsulas de máquinas expreso. ¿Esos podrían ser ejemplos de esta competencia o de este valor agregado que se requiere en el país? O sea, creo que la producción agroindustrial es importante, es un tránsito que hay que realizar, pero creo que estamos en capacidad de tener apuestas mucho más ambiciosas, ¿no? En donde realmente el Ecuador dé un salto en generación real de conocimiento, ¿no? Entonces, no es solo pasar esto me va a robar la frase del compañero de René Ramírez, no es de pasar de ser de una república bananera a una república de la mermelada de banano. O sea, es mucho más allá. O sea, generar conocimiento en realidad, fortalecer. No vamos a entrar en mercados que ya están muy maduros, por ejemplo, que ya existen el posicionamiento de ciertas empresas. No vamos a repetir los errores del siglo XX para fabricar un nuevo andino, o sea, o ese tipo de cosas. No, o sea, sería absurdo, pero sí estamos en capacidad de aprovechar nuestras propias ventajas como país en la generación de ciencia y tecnología. No es fortuito que tenemos, por ejemplo, la Universidad Iquian en la Amazonía. ¿Ya? Era parte de una apuesta de tener un uso estratégico del conocimiento derivado de la naturaleza, ¿no? Que no es explotación de la naturaleza, sino es utilizar la información que se tiene en la naturaleza. Y esa información puede servir luego para el desarrollo de la biotecnología. Es algo que puede hacer el Ecuador y que tenemos ahí una ventaja innata porque tenemos acceso a esa información que, por ejemplo, otros países no tienen. Si se fortalece el sector de la biotecnología, entre otras cosas, el desarrollo del software, si utilizamos la computadora, la supercomputadora que tenemos en Yachay, etcétera, podemos generar el desarrollo de servicios tecnológicos, el desarrollo de biotecnología. También estamos en capacidad de tener una industria farmacéutica fuerte en el Ecuador. Entonces, de hecho, se planteaba en un momento también fabricar vacunas. Imagínense si se hubiese hecho, en qué condiciones estaríamos ahora para poder afrontar el problema de la vacunación universal. Entonces, ese tipo de apuesta que podemos hacer, no es, o sea, tenemos aquí becarios estudiando en el King College de Reino Unido, en Harvard, en el MIT, perdón. Entonces, tenemos realmente talento humano para fomentar un salto que vaya más allá de la mermelada de banano. Entonces, estamos en condiciones de generar realmente ciencia y tecnología, servicios tecnológicos y una industrialización. Debemos hacer, es nuestra obligación como país. Y esta industrialización, insisto, no se va a dar simplemente porque liberalicemos nuestra economía, todo lo contrario. La liberalización hacia ultranza del comercio internacional lo que condena a nuestros países es una eterna dependencia a seguir siendo únicamente reproductores de conocimiento, a seguir en el subdesarrollo. Entonces, esa es la apuesta que yo creo que que debemos hacer y que estamos en condiciones, ¿no? Y todos ustedes, Diego y otros, los demás becarios, saben que podemos hacer, estamos en condiciones de hacerlo. Y ahí a mí me molesta realmente muchas veces cuando en el Ecuador hay estas miradas tan cortoplacistas, diría yo, disculpen el término, hasta mediocres, de creer que como somos Ecuador, un país chiquito, no podemos apostarle a un desarrollo de este tipo. Pregúntenle pues a Corea del Sur cuál era su PIB per cápita en los 70, en los 60 y cómo están ahora, ¿no? Claro, evidentemente las condiciones geopolíticas les favorecieron, pero de que se puede hacer, se puede hacer. O sea, si existe, y en nuestro caso, debe hacerse de la mano, evidentemente, de una integración regional. No lo vamos a poder hacer solos, eso sí es importante,
ahí sí nos perjudica el ser un país pequeño, con un mercado pequeño, con menor poder de negociación en el concierto internacional. Para ello también es importante fomentar la integración regional, la cooperación sur-sur, pero de que podemos hacerlo, podemos hacerlo. Muchas gracias, Ernesto. Estamos entrando en la recta final de este conversatorio y voy a ver si es que hay más preguntas. No tenemos en este momento más preguntas. Entonces, Ernesto, nos gustaría pedirte el mensaje final. La audiencia del Enlace Latinoamericano Europeo son compañeros, amigos, migrantes que se encuentran en Europa, que se encuentran en el Reino Unido, en otras partes del mundo y también sus familiares en Ecuador, en Latinoamérica. Entonces, ahí tienes todas las edades además, ¿no? Cuando justamente hoy día revisábamos las estadísticas de cómo se vuelven cómo los videos que quedan grabados en nuestra plataforma son nuevamente otra vez vistos, ¿no? Entonces, hay una pregunta más. María, por favor. Sí, por favor, María, adelante. Sí, muy buenas noches. Les voy a leer una pregunta que pusieron en la página de Facebook del Enlace Latinoamericano Europeo. Carlos Eduardo Mejía dice, ¿qué pasará con las escuelas cerradas en las comunidades lejanas de las áreas urbanas y rurales, mismas que fueron cerradas gracias a las ideas de centralizar la educación con las escuelas del milenio? Existen muchas que están en escombros sin uso ni beneficio para sus comunidades. Es una interesante pregunta porque hay que tomarla en cuenta, sobre todo en la parte económica, porque se necesitan muchos recursos para activarla. Sí, una pregunta muy interesante. Bueno, de lo que he escuchado al candidato Andrés Arauz, algo que va a fortalecer es el transporte, justamente para que se eliminen estas brechas, estas distancias entre las comunidades y las unidades educativas. No obstante, algo que hemos conversado con algunos otros compañeros, esto les digo como una opinión personal, lo que consideramos es que también se debería, algo que ya se comenzó a hacer durante la Revolución Ciudadana, es implementar unidades educativas interculturales bilingües en aquellos sectores donde existe una mayor población, o sea, una mayor población de, valga la redundancia, de pueblos y nacionalidades, de comunidades provenientes de los pueblos y nacionalidades, lo cual va a servir para acercar más la educación hacia las comunidades, ¿no? Porque también entendemos que en algunos casos no es solo transporte terrestre el que se necesita, también algunos tienen que utilizar transporte fluvial, entonces se deberían acercar de esta forma las unidades educativas. Y por otro lado, es sumamente importante que sean interculturales bilingües. Durante la Revolución Ciudadana se crearon las unidades educativas guardianas de la lengua. Y ahí lo que se procuraban es que el pensum educativo esté adaptado a la comunidad y que puedan las clases ser dictadas en el idioma oficial de la comunidad. Pero esto es sumamente importante para preservar la identidad de nuestros pueblos y nacionalidades, su lengua. Entonces, no es solo acercar insisto, esto es una opinión, algo que hemos conversado con compañeros muy conocedores del tema, compañeras muy conocedoras del tema, es no solo acercar la unidad educativa a la comunidad, sino también fomentar que se amplíe la matrícula en educación intercultural bilingüe para preservar la lengua y la identidad de nuestros pueblos y nacionalidades, que no pierdan su lengua. A la par, algo que creo que es sumamente importante, que es transversalizar la interculturalidad en todo el sistema educativo, de la educación inicial a la educación superior. Somos un Estado plurinacional e intercultural, así lo reconoce nuestra Constitución, y personalmente me siento muy orgulloso de ser parte de un Estado de esas características, y creo que debe fortalecerse la transversalización de la educación intercultural en todos los niveles, ¿ya? Y que asimismo nos podamos, que se fortalezca la educación como derecho, pero una educación intercultural de calidad. Entonces, serían como las dos aristas que creo yo son importantes fortalecer. Me falta quizás hay algo que también hemos conversado con algunos otros compañeros, compañeras, es fortalecer la etnoeducación. Esto está articulado con el decenio afrodescendiente también para reconocer como parte de nuestra historia a nuestra población afroecuatoriana y justamente ampliar la etnoeducación en el sistema educativo nacional, pero es parte entre todo esto de garantizar una interculturalidad. Pero bueno, volviendo a la pregunta inicial, no es solo, por un lado, ya se ha mencionado el fortalecimiento del transporte, pero asimismo nosotros, o sea, desde un punto de vista personal, creemos
que debería ampliarse también la cobertura de educación intercultural bilingüe e implementar unidades educativas interculturales bilingües en aquellos sectores en donde exista mayor número de personas provenientes de pueblos y nacionalidades, y que esa educación sea impartida en la lengua oficial de la comunidad. Perfecto, muchas gracias, María. Muchas gracias también a la persona que hizo esta pregunta en Facebook. Gracias, Ernesto. Lo que te estaba diciendo era, Ernesto, que nos des el último mensaje en medio de esta coyuntura política que estábamos viviendo en el país. Nos gustaría escucharte y con esto empezamos a cerrar el conversatorio. Muchas gracias. Quizás cierro retomando lo que mencioné al inicio de esta intervención. El próximo 7 de febrero están en disputa dos modelos económicos, insisto, claramente definidos, con resultados ya tangibles. Cuando querramos comparar qué modelo es mejor que el otro, debemos recurrir a la historia. Sabemos lo que ha ocurrido durante estos 4 años de morenismo, que, insisto, se ha aplicado el modelo neoliberal, o sea, las políticas, la austeridad en las finanzas públicas, la destrucción del Estado, la privatización de los bienes públicos, la flexibilización de las relaciones laborales, es parte del paquete neoliberal. Entonces, durante el gobierno de Moreno se ha aplicado un modelo neoliberal que hoy en día es representado, entre otros, por el candidato Guillermo Lasso. Y ese modelo neoliberal que también ya fracasó en los 90 e inicios del nuevo siglo en Ecuador y América Latina, y el modelo que ha fracasado durante los últimos 40 años a nivel mundial. Versus lo que sucedió durante el periodo 2007-2017, que con todos sus errores y sus aciertos, durante ese periodo el Ecuador creció a una tasa superior a la región y mientras disminuyó desigualdad y pobreza. No con ello quiero decir que el horizonte deba ser únicamente volver a lo que ya teníamos. Yo creo que podemos ir más allá. Debemos potenciar los aciertos y también corregir los errores. Y eso es lo que se debería hacer. Pero el próximo 7 de febrero tengamos en cuenta qué modelos económicos, y a su vez afectan sobre cómo se concibe la educación, están en disputa. Y al momento de tomar esa decisión, de escoger cuál será nuestra opción electoral, tomemos en cuenta aquello para poder asegurarle que realmente tengamos un futuro para todas y para todos durante la próxima década, que justamente era el tema de análisis de este conversatorio. Eso. Y bueno, para cerrar, igual agradecerles a ustedes por el espacio. Un saludo a toda la comunidad migrante, todo mi respeto, mi admiración. Tengo muchos familiares que también tuvieron que emigrar durante el feriado bancario. Mi máxima admiración y respeto hacia ustedes y siempre el agradecimiento por todo lo que han hecho por nuestro país. Y bueno, muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes este conversatorio que ha sido realmente, al menos para mí, muy, muy interesante, con unas preguntas que nos han hecho ahí pensar, reflexionar muchísimo sobre lo que está sucediendo en nuestro país. Y bueno, un saludo y espero poder encontrarme con ustedes muy pronto. Muchas gracias, querido Ernesto. Te agradecemos por tu ponencia, por los conocimientos compartidos. También agradecemos a todas las personas que estuvieron en la plataforma Zoom, a todos nuestros seguidores en Facebook Live y a las personas también que nos siguen en el canal de YouTube. El Enlace Latinoamericano Europeo versión Ecuador, es un proyecto de migrantes ecuatorianos y latinoamericanos en Europa y en el Reino Unido, que tiene como objetivo construir de manera participativa y consensuada un espacio de integración en lo cultural, lo social y lo político, con el fin de vigorizar la representación de migrantes latinoamericanos en Europa. La próxima semana estará con nosotros Ángel Sotomayor y Anderson Argotti para profundizar más el tema que ha introducido hoy Ernesto de becas, pero también su relación con el cambio intergeneracional. Les esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Abrimos los micrófonos y nos despedimos. Muchas gracias, Ernesto. Qué gusto tenerte. Muchas gracias. Gracias a ti, Diego, y a todos del Enlace Latinoamericano Europeo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos. Que estén muy bien. Cerrando. Buenas noches, buenas tardes. Gracias, Ernesto, compañeros y compañeras, todos y todas. Gracias, Cristian. Gracias, compañero Ernesto. Gracias, Bélgica. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo gigante también.